Hola a todos, hoy les traigo un video sobre el modelo de papel de tamaño de un Lego, el cual haremos como personaje a Geralt de Rivia de la saga de videojuegos de The Witcher. Antes de empezar, me gustaría pedirte que si te gustan mis modelos y quieres ver más de ellos, suscríbete a mi canal, ya que empezaré a subir con más frecuencia plantillas de este tipo de modelos de papel para que los hagan ustedes mismos. Más adelante les explicaré una dinámica para los que quieran participar. Y bien, comenzamos. Las plantillas de Geralt de Rivia se los dejaré en la descripción. Bueno, como las plantillas ya están hechas, las líneas que se delimitan son los dobleces que se deben de hacer para formar la figura. Los garabatos o figuras de color rojo, son las pestañas necesarias que debe de tener cada figura, las cuales deben de pegarse más adelante. El primer paso para ustedes puede ser de dos maneras. Pueden recortar la figura y después pintar, o pintar primero la figura y después recortar. Aquí se los dejo como más se les acomode. Yo en particular, prefiero recortar las figuras y pegar todo para que al final, pueda pintar toda la figura pieza por pieza. Una cosa que me gustaría mencionarles, es que para pintar yo utilizo lo que es pintura acrílica, ya que esta hace resistente al papel y crea una capa protectora casi resistente al agua, pero ustedes pueden utilizar lo que tengan a la mano, ya sea colores, plumones, pintura, etc. El propósito es que ustedes mismos diseñen y creen su propia figura con los colores y materiales que quieran. Para el movimiento, diseñe unos tubos que vienen en la plantilla. Pueden ocupar igual un tubo o algo que sirva para curvear estas piezas. Para algunos puede resultar un tanto confuso el pegar las piezas, pero les recomiendo que se guíen por las pestañas que tiene la plantilla, esto les puede ser de utilidad para saber a qué cara pegar cada parte. Yo les recomiendo utilizar pinzas para unir cada pieza, esto se debe a que al ser piezas chicas, esto puede complicar un poco el armado, pero las pinzas facilitan más la unión y el pegado. Yo utilizo pegamento blanco para el armado, pero también sirve la silicona fría u otro tipo de pegamento que ustedes tengan a la mano. Otro consejo que les puedo dar, es que pueden ocupar un palo o algo que les ayude a solamente agarrar el pegamento necesario para untárselo a las pestañas de unión, para así no desperdiciar material y solo ocupar lo necesario, ya que algunas pestañas son muy chicas, y esta técnica lo facilita. Si has llegado a esta parte del video, me gustaría hablarte sobre dos nuevas dinámicas que me gustaría empezar a hacer con ustedes. La primera consiste en que cada video que suba, los 3 primeros en comentar el video, les enviaré un saludo y serán mencionados cada nuevo video. La segunda dinámica consiste en lo siguiente. Al final de cada video, haré una sección y mención en donde expondré fotos de los trabajos hechos de papel o papercraft que tú, como espectador, estés realizando, ya sean mis modelos u otros modelos de papel. Para ello te invito a que te suscribas a este canal y me sigas en mis redes sociales en Facebook e Instagram, para que me mandes mensaje donde me enseñes tus trabajos o proyectos que estés realizando en papel. Algo que también quiero comentarles, es que si les gustó un modelo de papel de los que yo haya realizado como este modelo de Lego, el modelo de Deadpool, u otro que no sea tan laborioso, me encantaría que me dijeran qué personaje les gustaría que hiciera basándome en el modelo que ustedes prefieran, para dedicarle un video a su armado. Para ello lo pondremos a votación cada semana y así yo se los pueda compartir. Trataré de traerles más opciones de modelos para que haya un poco más de variedad a la hora de la votación. Esta dinámica se las trataré de explicar mejor en el próximo video. En la parte de la armadura, te recomendamos que antes de pegarla, recortes los vacíos que ésta tenga, como vendrían siendo en la parte del abdomen y cuello. Esta pieza tiene dos partes, el cinturón en diagonal y la pechera donde estará pegado parte de las hombreras y las espadas. Los tubos se dividen en 3. 3 de ellos son para los brazos, 2 de ellos son para las piernas, y el otro es para el cuello. Antes de explicar cada conexión,
ordenamos dónde vaya a ir cada pieza y verificamos que todo esté en su lugar. Los tubos más delgados son para los brazos, 2 son repetidos, mientras que otro es la unión de los dos. Los tubos que son medianos, pertenecen a las piernas. El cubo se debe de colocar dentro de la cabeza para la unión con el cuello. El tubo más ancho es para el cuello, este solo se coloca entre el cuello y la cabeza. La pieza rectangular del cuello se coloca dentro del cuerpo para mejor estabilidad y unión entre el cuello, cabeza y cuerpo. Un tubo que pertenece a la pierna, se debe de cortar en la línea que se muestra, haciendo un tubo más chico. Este se pega al otro tubo perteneciente a la pierna para que así, ésta encaje bien en la conexión entre ambas piernas. Verificamos que cada pieza esté en su lugar para así, dar por terminado la parte del armado de la figura. El siguiente paso ahora, es pintar nuestro personaje con los colores correspondientes para que al final, con una pluma de gel, remarquemos o dibujemos los detalles que antes habíamos hecho. El resultado final es el que se muestra en pantalla. Las hombreras se deben de pegar a la pechera, y la demás armadura se pegan en los dos brazos, dándole un tipo de armadura como el personaje de Geralt. Para las dos espadas, utilizamos palillos de madera. Para las dos espadas, se hacen dos tubos pequeños y se colocan atrás de la pechera. Con esto damos por terminado al fin, a nuestro brujo conocido como Geralt de Rivia. Este modelo es un tanto tedioso pero fácil de armar, cuenta con 5 puntos de articulación casi con los que cuenta un modelo de Lego. En lo personal, me gustó mucho hacer por fin este personaje que admiro mucho. Los pequeños detalles son los que le dan más puntos a la hora de la presentación, y en conclusión, es uno de los mejores que hemos hecho de este tipo de modelo. A continuación, compararemos este personaje con otros personajes de videojuegos que anteriormente ya hemos hecho. Y bueno, eso fue todo por esta ocasión, espero les haya gustado y les haya servido de algo. Por favor no olviden en suscribirse a este canal si quieren ver más videos así. Síganme en mis redes sociales para adelantos a nuevos y próximos proyectos. Muy buen día y muchas gracias.